Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto desde el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados. En este lugar se va a desarrollar la reunión de trabajo de la Comisión de Investigación de los contratos celebrados por Petróleos Mexicanos, sus empresas subsidiarias y filiales de 2006 a la fecha. En esta reunión de trabajo estará presente el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Asimismo estará el director jurídico, Marco Antonio de la Peña Sánchez, y el titular de este órgano interior de control, Daniel Ramírez Ruiz. Esto con el fin de que informen acerca de las responsabilidades a su cargo en esta materia. Cabe señalar que los integrantes de esta comisión tendrán la oportunidad de realizar cuestionamientos a estos funcionarios. Yo lo invito a que le dé seguimiento a toda esta actividad legislativa a través de la señal del canal del Congreso. Acompáñenos. Compañeras y compañeros, diputadas y diputados, buenos días. En la primera reunión extraordinaria celebrada el pasado 14 de mayo se acordó por unanimidad citar a una reunión de trabajo al director general de Petróleos Mexicanos, maestro Emilio Lozoya Austin, al director jurídico, licenciado Marco Antonio de la Peña, y al titular del órgano interno de control, contador público Daniel Ramírez. Este es el motivo de la comparecencia del día de hoy y por lo tanto pido al secretario de lectura del formato en el que se llevará a cabo la presente reunión. Con su permiso, señor presidente. Compañeras, compañeros, por instrucciones de la presidencia, informo a todos ustedes cuál será el formato de esta reunión de trabajo, que iniciará con un mensaje por parte del presidente de esta comisión especial. Seguirán intervenciones iniciales de los señores funcionarios públicos, iniciando con el señor director general de Petróleos Mexicanos hasta por 5 minutos, una exposición del director jurídico de Petróleos Mexicanos hasta por 5 minutos, una exposición del titular del órgano interno de control de la paraestatal hasta por 5 minutos y seguirán de inmediato 3 rondas de preguntas y respuestas, razón por la cual, una vez terminada cada una de las rondas, cada uno de los funcionarios que se encuentran compartiendo esta mesa de trabajo darán contestación a los cuestionamientos. Junto con ello, en otro punto, una vez terminadas las 3 rondas de preguntas, los funcionarios intervendrán hasta por 5 minutos cada uno para dar respuesta a los cuestionamientos, tal como lo comentábamos hace un momento, y terminaremos con una intervención final por cada uno de los funcionarios, finalizando con el mensaje del presidente de la Comisión de Investigación de los Contratos celebrados por Petróleos Mexicanos, el diputado Luis Espinosa Cházaro. Señor presidente, informado este colegiado al respecto de la manera en cómo vamos a llevar a cabo el formato de esta reunión, iniciamos con el punto número 1, que es el mensaje del señor presidente de la comisión, señor diputado Luis Espinosa Cházaro. Adelante, presidente. Muchas gracias. Saludo en primer término a todos los compañeros y compañeras diputadas, tanto de la Comisión Investigadora como de la Comisión de Energía y de otras comisiones que nos acompañan el día de hoy. Maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex, licenciado Marco Antonio de la Peña y contador público Daniel Ramírez Ruiz, agradezco a todos su presencia el día de hoy. ¿Qué otra razón más legítima nos podría convocar a esta reunión que el interés público, que algunas veces se ve vulnerado por el fenómeno de la corrupción y que deliberadamente lo convierte en un interés privado? En la coyuntura de la discusión de las leyes secundarias en materia energética se habla sobre una serie de artículos insertos en el paquete de iniciativas que fueron enviados del Ejecutivo al Congreso de la Unión. Si bien dicha discusión no es materia de esta reunión, vale la pena hacer memoria de los motivos por los cuales dicha normatividad
ha sido incerta. La alta corrupción en el sector energético, no solo por los posibles actos ilícitos de los que se incurra a futuro en los que los grandes capitales puedan verse favorecidos en detrimento de los intereses de la nación, sino también por todos los actos que el día de hoy se han ventilado en los medios de comunicación. Pero en relación a ello, ¿cuántos servidores públicos se han sancionado? O peor aún, ¿cuántas irregularidades ni siquiera han sido atendidas? Parecería que el tema de la corrupción hoy en nuestro país ha tomado un tono de normalidad. Parece que hoy hablar de corrupción es un tema más, es un tema que ya ni causa escarnio, pero yo personalmente creo que el mismo debería avergonzarnos, el tema de la corrupción y de que esté este concepto dañino para la sociedad asociado a la principal empresa pública en nuestro país debería hoy llamarnos a la atención. Yo recuerdo a la llegada del director Emilio Lozoya una frase que se me quedó muy grabada, que seguramente él recuerda también. Él decía que heredó corrupción y en su momento públicamente hizo un planteamiento de combatir la misma. Sirva hoy esta comparecencia para ver cuáles son las acciones concretas que desde la dirección se han llevado, porque lo que ha sucedido es que en las últimas fechas nos hemos enterado de actos de corrupción que se han vinculado con Pemex, y si bien es cierto, los mismos no son nuevos, no son recientes, no podrían directamente adjudicarse a la actual dirección de Pemex, pues sí es responsabilidad de la dirección haberlos combatido. En la coyuntura del debate de las leyes secundarias de la reforma energética, a mí me parece indispensable que si la corrupción anida en la opacidad, en la oscuridad, en lo oscurito, pues hay que atacarla frontalmente, ventilando, abriendo de par en par la información, y de eso se trata esta comparecencia el día de hoy. Yo invito a los funcionarios que nos acompañan a no dar la vuelta, a no esquivar. La gente, compañeros diputados, quiere saber la verdad. Ha habido demasiada información en los medios de comunicación y ya es una constante en la opinión pública de que Pemex está asociado a la corrupción. Es para nosotros importante, y por eso la creación de esta comisión investigadora, dar información veraz, oportuna, cierta, pronta a la gente. No más de seguir, como se dice vulgarmente, pateando el bote, no más de querer tapar la basura con un poco de polvo y ponerla debajo del tapete. Vamos a afrontar el problema que tiene Pemex y que tiene México, y que se llama corrupción, comenzando con Pemex, porque si bien es cierto, podríamos en un diagnóstico plantear que la corrupción ha permeado prácticamente en todo el sector público de nuestra sociedad mexicana, lo cual digo con mucha vergüenza, Pemex debería ser sí el parteaguas para un nuevo modelo de transparencia y de rendición de cuentas. En la coyuntura de este debate, en las próximas semanas, en los próximos días, me parece importante, con toda responsabilidad, hacerle un planteamiento desde la presidencia de esta comisión al director de la paraestatal. Yo he dicho, yo se lo he dicho, lo digo públicamente, que hay la oportunidad para esta dirección de pasar a la historia, o como el director que cambió las cosas y que combatió a la corrupción, o como el director que por no haber hecho nada predestine a Pemex a su desaparición. Esa, señor director, es una decisión que las acciones que usted lleve a cabo, entre ellas las respuestas que dé hoy a la gente, está en usted. Yo, por el bien de México y por el bien de Pemex, preferiría que empiece, haya comenzado, sea transparente y haya un ataque frontal a la corrupción, y no que se pretenda, por intereses mezquinos, seguir permitiendo que la misma se dé con cambio solamente de nombre de las empresas. Digo lo anterior con mucho respeto y con mucha responsabilidad, porque la constante de los diputados y las diputadas que hoy los citamos y que le estarán haciendo cuestionamientos es justamente: queremos saber la verdad, y no la queremos para nosotros, no la queremos como un tesoro para tener los legisladores, es nuestra obligación
Yo aplaudo que la Junta de Coordinación Política se haya dado el tiempo y se haya hecho el procesamiento político de tener una comisión investigadora y no una comisión especial como en el Senado de la República, y por eso mayor el reto y mayor la responsabilidad. Esperamos respuestas puntuales, claras, concretas, no para nosotros, insisto, sino para las y los mexicanos. Sean ustedes bienvenidos y con esta responsabilidad iniciemos esta comparecencia. Muchas gracias. Siguiendo el orden de los trabajos, el segundo punto corresponde a la intervención inicial de los funcionarios públicos, principiando con la exposición que hará el señor director de Petróleos Mexicanos, hasta por 5 minutos. Señor director, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días. Saludo con respeto al señor diputado Luis Cházaro, presidente de la Comisión de Investigación de los Contratos celebrados por Petróleos Mexicanos, sus empresas subsidiarias y filiales de 2006 a la fecha. También saludo la presencia, con especial respeto, al diputado Mario Fabio Beltrones, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, hombre comprometido con los intereses del Estado y en particular con la transparencia. Al señor diputado Jorge Alberto Rodríguez, secretario de la comisión, y a todas ustedes, diputadas y diputados integrantes de esta comisión. Muy buenos días. Acudo con gusto a esta reunión de trabajo convocada por la Comisión de Investigación de los Contratos celebrados por Petróleos Mexicanos. Como ciudadano, celebro que un grupo de distinguidos diputadas y diputados hayan propuesto la creación de esta comisión especial a los pocos días de hacerse pública la información referente al presunto fraude cometido por uno de los proveedores de Petróleos Mexicanos en contra de una institución bancaria. La función de vigilancia del ejercicio del gobierno por parte del Poder Legislativo en representación de la ciudadanía es un elemento fundamental de nuestro régimen democrático. También como funcionario encargado por el titular del Ejecutivo Federal para dirigir Petróleos Mexicanos, la empresa que administra la mayor fuente de riqueza de la nación, celebro profundamente la constitución de esta comisión. Estoy seguro que los trabajos de la comisión contribuirán a fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos confiados a Petróleos Mexicanos y la confianza de los ciudadanos en las instituciones y los mecanismos con los que contamos todos para prevenir y, en su caso, castigar cualquier comportamiento fuera de la norma o fuera de la ley. Estoy convencido que el objetivo de esta sesión de trabajo es que un servidor y los responsables de la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos y del organismo interno de control expliquemos las acciones en torno a los contratos celebrados con diversas empresas y que apuntan en la dirección precisamente de aumentar la transparencia y de aportar elementos para que los representantes populares, en este caso los señores y señoras legisladoras, ejerzan de la mejor manera su función de vigilancia. A los pocos días de asumir la Dirección General de Petróleos Mexicanos, señalé que mi administración tendría una tolerancia cero ante presuntos actos ilícitos. La intolerancia frente a la corrupción y la rendición de cuentas es, a mi juicio, no solo un imperativo ético, sino un imperativo legal para quienes tomamos decisiones sobre el patrimonio público. En la circunstancia histórica de nuestra nación, de cara a la transformación de la industria petrolera que supone la reforma energética, a este imperativo ético y legal se le suma un imperativo que es el económico. En efecto, en las nuevas condiciones, Petróleos Mexicanos tendrá que echar mano de todas las herramientas que la reforma pone a su alcance para enfrentar la competencia en toda la cadena de valor. Entre estas herramientas estará, entre otras, la posibilidad de aliarnos con otras empresas para alcanzar nuestros objetivos estratégicos. ¿Qué autonomía tendremos en estas alianzas? Está por determinarse, de tal forma que estemos en la misma cancha y bajo condiciones de igualdad para competir con empresas internacionales. Pero en este sentido, y por lo tanto la transparencia y un buen sistema de rendición de cuentas,
vuelven así o se convierten en elementos clave para competir y generar valor. En otras palabras, para cumplir con nuestro mandato de ley. Es por todo lo anterior que hemos venido poniendo en marcha acciones para avanzar hacia un mejor sistema de control y rendición de cuentas en Petróleos Mexicanos. Al inicio de mi administración, como se hizo público en su momento, instruí al titular del organismo interno de control a realizar una revisión exhaustiva de contratos, particularmente en Pemex Exploración y Producción, con el ánimo de ajustar los procesos de supervisión y transparencia en la administración de Pemex a las mejores prácticas de gobierno corporativo. Se ha consolidado lo que le llamamos la Contraloría Interna Dependiente de la Dirección General. Su objetivo es contar con un sistema de control interno sólido y eficaz que garantice transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en el quehacer diario de la empresa. En realidad, este tipo de funciones existe en cualquier empresa internacional de la envergadura que tiene Petróleos Mexicanos. Por lo tanto, no es una innovación, sino más bien es ponernos al día de lo que es una práctica común en los gobiernos corporativos. De esta manera, recientemente el Consejo de Pemex aprobó la creación de esta unidad de control interno. Esta unidad, junto con el órgano interno de control, está haciendo un esfuerzo muy importante por desarrollar medidas de control preventivo y correctivo en nuestra operación cotidiana, de forma tal que garanticemos un uso de los recursos de Pemex eficiente y apegado a la normatividad y transparencia. En forma consistente con estas medidas de control interno, desde el inicio de mi administración he instruido al titular del organismo interno de control para dar estricto seguimiento a la actuación honesta y comprometida de todos quienes trabajamos en la institución. Del mismo modo, a través de la dirección jurídica, nos hemos coordinado con autoridades de los distintos niveles de gobierno en la denuncia y seguimiento de las conductas ilícitas que pudieran afectar el patrimonio de Petróleos Mexicanos. En el contexto de lo expuesto hasta aquí y para contribuir al cumplimiento de los objetivos de esta comisión investigadora, la Administración ha realizado un esfuerzo por identificar y hacer accesible a todos ustedes el universo de documentos que nos han requerido, particularmente los relacionados con las empresas enumeradas en la convocatoria a la reunión del día de hoy. Con la finalidad de apoyar los trabajos de esta reunión y exponer las acciones que desde el punto de vista legal y de control interno se han venido tomando en esta administración en los casos referidos por la convocatoria de la misma, me acompañan el contador público Daniel Ramírez, titular del organismo interno de control, así como el licenciado Marco Antonio La Peña, el titular de la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos. Por su atención, muchas gracias y quedo a sus órdenes para la ronda de preguntas y respuestas. Gracias, señor director. Siguiendo con el orden ya mencionado, le corresponde la exposición hasta por 5 minutos al señor director jurídico de Petróleos Mexicanos. Señor director, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días a todos. Con todo el respeto al señor presidente de la Comisión de Investigación de esta Cámara de Diputados, con todo respeto al señor diputado Mario Fabio Beltrones, al señor diputado Jorge Alberto Rodríguez, secretario de esta comisión, al señor director general de Petróleos Mexicanos, el maestro Emilio Lozoya, a mi compañero el contralor Daniel Ramírez, a todas las señoras y señores diputadas y diputados de las comisiones de energía y de la comisión investigadora. Muy buenos días tengan todos ustedes. En atención a la solicitud emitida por esta comisión y a fin de coadyuvar a la consecución de su objetivo, consistente en revisar la legalidad de los contratos que haya realizado Pemex y que hayan ocasionado daño patrimonial a la nación o que tengan observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación de 2006 a la fecha, comparezco ante ustedes para exponer y precisar todas las acciones tomadas en torno a estos casos de las empresas Hewlett-Packard, Oceanografía y EVE. Por lo que respecta a los contratos que nos han sido solicitados, a saber, aquellos relacionados con estas tres empresas durante el periodo señalado por la comisión, se ha realizado, como decía nuestro director general,
una identificación puntual del universo de los mismos, así como de su objeto, monto, vigencia, garantías y penas convencionales, incluyendo la existencia de convenios modificatorios y observaciones de instancias de fiscalización. De esta forma, hemos venido entregando en términos de ley a esta comisión la documentación que nos ha sido requerida respecto a los temas que hoy nos ocupan. Con el propósito de atender su solicitud, procederé a hacer un breve análisis del régimen de contratación de petróleos mexicanos para posteriormente señalar las acciones que hemos realizado. Es importante señalar que en el universo de contratos que nos solicitaron ha habido en el periodo 2006-2014 dos regímenes de contratación. En el periodo en el primer régimen hasta el año 2010, durante el cual todas las contrataciones se realizaban al amparo del régimen general de contrataciones públicas con base en las leyes de adquisiciones y de obras públicas. No obstante, como ustedes saben, a partir de la reforma del 2008, cuando se publica la nueva ley la nueva ley de petróleos mexicanos, existe un nuevo régimen específico que entra en vigor a partir del 6 de enero de 2010, con motivo de la aprobación por parte del Consejo de las disposiciones administrativas de contratación para las actividades sustantivas de carácter productivo de petróleos mexicanos. Estas actividades son aquellas relacionadas con la cadena de valor de los procesos sustantivos de la industria petrolera, incluyendo la petroquímica no básica. En este nuevo régimen existen roles y funciones muy claras de autorización de todos los contratos. Los niveles de autorización están previstos en los lineamientos sobre casos y montos para la aprobación de contratos autorizados por nuestro Consejo de Administración. En ambos regímenes, tanto en el general como en el particular y específico, existe siempre un área administradora del proyecto que es la responsable de las decisiones fundamentales de la contratación y ejecución de cada contrato, la cual se apoya de las áreas responsables de la contratación y responsables de la ejecución y evaluación de cada uno de los contratos. En este contexto, el Estatuto Orgánico de Pemex, específicamente en su numeral 137, señala que corresponde a la dirección jurídica dirigir la función jurídica institucional en Pemex, sus subsidiarios y en su caso filiales, a través de los lineamientos expedidos por el Consejo para tal efecto y los criterios para convenios y contratos. Estos le dan la facultad a la dirección de sancionar jurídicamente cada uno de ellos. Esta sanción consiste en que el proyecto de contrato sea aceptable para continuar con su trámite de formalización, revisando los aspectos formales que corresponden a su naturaleza jurídica, los aspectos legales que debe revestir el acuerdo de voluntades, elementos de existencia y validez, y su conformidad con las leyes y las disposiciones aplicables. No podrá sancionarse ningún contrato que contravenga disposición legal o normativa, que no cuente con las autorizaciones y la documentación respectiva, que sean remitidos sin la debida anticipación antes de su formalización o por actos consumados. Aquí yo llamaría la atención de que es muy importante identificar que la legalidad de un acto no tiene una relación directa con la existencia o inexistencia de alguna irregularidad o inclusive de un daño patrimonial, ni prejuzga sobre la actuación de los servidores públicos que ejecutan los contratos. Una vez precisados los regímenes de contratación y los alcances de la función jurídica, procederé a comentar respecto a los casos de las tres empresas que nos ocupan. En el caso de Oceanografía, como es de su conocimiento, el pasado 11 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación una sanción con inhabilitación de 1 año, 9 meses y 12 días para la empresa Oceanografía y una multa de 24 millones de pesos impuesta por la Secretaría de la Función Pública a través del órgano interno de control en Pemex por la violación al artículo 8, fracción cuarta de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas por irregularidades en las actualizaciones de sus fianzas de cumplimiento en 9 de los contratos celebrados con Pemex Exploración Producción. A partir de este evento, el Banco Nacional de México identificó un presunto daño cometido por esa empresa a dicha institución financiera por financiamientos que había otorgado a la misma con base en el descuento de documentos derivados de sus contratos con PEP. En tal sentido, el 27 de febrero, dicha institución presentó ante la Procuraduría General de la República una querella contra la empresa y sus accionistas por un monto estimado de 5.303 millones de pesos. Es de resaltar que dichos financiamientos tenían como base la cesión de derechos al cobro, que recibía Oceanografía por los contratos celebrados con Pemex Exploración Producción. Dichas sesiones por normatividad deben ser autorizadas por cada organismo. En el caso particular se previó que Pemex no es garante ni responsable solidario de la empresa en su relación de crédito con ese banco.
En consecuencia, el presunto fraude cometido contra dicha institución financiera no implica un daño patrimonial a Petróleos Mexicanos ni a sus organismos subsidiarios, ya que las estimaciones que Pemex pagó a Oceanografía son las autorizadas por el organismo y las registradas en el sistema. No obstante ello, y derivado de que el medio comisivo del delito y de la conducta delictuosa fue la presentación a dicho banco de estimaciones y documentos falsificados de PEP, dicho organismo presentó el 11 de marzo pasado ante el Ministerio Público Federal su denuncia por el presunto delito de falsificación y uso de documentos falsos. En el desarrollo de esta investigación, Pemex ha coadyuvado en la integración de la averiguación, desahogando todas las pruebas documentales, testimoniales, inspecciones ministeriales, informes contables y estará atento a las diligencias que le sean requeridas. Cabe señalar que el 28 de mayo y el 2 de junio, con motivo de que nos exhibieron nuevos documentos falsificados, se hizo una ampliación tanto a la denuncia inicial como a los documentos que habíamos ofrecido de pruebas. Por otra parte, como es de su conocimiento, el 14 de mayo fue admitida la demanda de concurso mercantil de esta empresa presentada por el Ministerio Público Federal en términos del artículo 9, fracción segunda y 21 de la Ley de Concursos Mercantiles, quedando como administrador temporal el servicio de administración y enajenación de bienes. En el desahogo del proceso concursal, con el propósito de salvaguardar a los trabajadores de la empresa y a la operación de la empresa, el 9 de mayo el juez dictó diversas medidas precautorias, entre las que destaca la de suspender de inmediato por parte de PEP todos los pagos que por cuenta y orden de Oceanografía realizaba a fideicomisos y cesionarios que eran acreedores de esa empresa para entregarlos directamente al administrador temporal, el SAE. Esta medida ha sido acatada por PEP, habiendo solicitado al juez que se notifique a los terceros para que deduzcan sus derechos. Durante el concurso, PEP ha mantenido su relación jurídica con la empresa exclusivamente en los contratos vigentes hasta antes de la inhabilitación, y en los casos de incumplimiento hemos impuesto penas convencionales e incluso hemos establecido rescisiones de contratos. Una vez expuestas estas acciones, me permitiré dar la información general respecto a los contratos celebrados por PEP con Oceanografía en el periodo señalado. En este lapso se han celebrado 82 contratos de servicios con la empresa. 80 fueron adjudicados por licitación pública y 2 por adjudicación directa en 2012 y en 2009. A la fecha de la inhabilitación estaban vigentes 39 contratos, de los cuales 31 estaban cedidos sus derechos al cobro a bancos acreedores y de ellos 25 a Banco Nacional de México. Del total de contratos, 45 presentaron convenios modificatorios y 37 no tienen convenio alguno. De los 39 vigentes hay 15 que tienen convenio modificatorio y en general el aumento en el promedio global del monto de todos ellos fue del 15-16%. Por lo que hace a la empresa Evia, para este caso es importante señalar que se divide en dos, hay dos empresas, Grupo Evia y Representaciones y Distribuciones Evia, mismas que han celebrado contratos de obras y servicios con Pemex Exploración y Producción. En el periodo que nos ocupa, estas empresas han celebrado 68 contratos, 3 con Grupo Evia y 65 con Representaciones y Distribuciones Evia. 45 se adjudicaron por licitación pública, 13 por invitación a cuando menos 3 y 10 por adjudicación directa. Actualmente están vigentes 17 contratos. Del total de contratos, 39 cuentan con convenios modificatorios, de los cuales 10 corresponden a los contratos vigentes. Los montos globales para Grupo Evia en 3 contratos fueron de 576 millones de pesos y en representaciones y distribuciones Evia en 65 contratos 10.847 millones de pesos. Finalmente, por lo que hace a la empresa Hewlett Packard, en el periodo que hablamos hubo 57 contratos que implicaron 1.400 millones de pesos. De ellos no ha habido observaciones por parte de la Auditoría Superior. Sin embargo, como es de su conocimiento, en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales se publicó en abril que la US Securities and Exchange Commission, la SEC, así como el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, informó que la empresa Hewlett Packard Company pagó multas por 108 millones de dólares por supuestos sobornos para obtener contratos de proveeduría de servicios de software, hardware y uso de tecnología, BTO, que es Business Technology Optimization, en diversos países como Rusia, Polonia y México. Pemex, desde el momento en que tuvo conocimiento, realizó de inmediato las gestiones ante las instancias involucradas y nuestro órgano interno de control inició la investigación administrativa. Por su parte, la Dirección Jurídica presentó de inmediato el 11 de abril
una denuncia de hechos ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, de la Procuraduría General de la República, para que se le realice una investigación minuciosa de los hechos mencionados. El Ministerio Público se encuentra desahogando las diligencias tendentes a esclarecer el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad. Le hemos hecho llegar ya los contratos y toda la documentación que tiene Petróleos Mexicanos para tal efecto. En el desahogo de esta averiguación, Pemex, como les decía, ha aportado todos los antecedentes y documentos que le han sido requeridos y estamos atentos a los resultados de la investigación. Cabe señalar que en los 2 contratos involucrados los bienes fueron entregados a Pemex y Pemex pagó las cantidades establecidas en los contratos. No obstante, Pemex se ha reservado el derecho para ejercitar las acciones que le correspondan en caso de que se afecten sus intereses patrimoniales. Por último, quiero destacar que atendiendo al mandato de transparencia y rendición de cuentas que desde su inicio de administración hemos recibido de nuestro director general, el maestro Emilio Lozoya Austin, la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos coadyuva en forma permanente con las autoridades federales y locales competentes en actividades de investigación relacionadas con ilícitos y conductas irregulares que se presentan en el desarrollo de su objeto legal, actuando con estricto apego a derecho en la defensa de los intereses y del patrimonio de Petróleos Mexicanos y sus organismos, con la responsabilidad y el compromiso que nos demanda la sociedad. Por su atención, muchas gracias y quedo a sus órdenes. Gracias, señor director. Siguiendo el orden, le corresponde la exposición hasta por 5 minutos al señor titular del órgano interno de control de la paraestatal. Señor titular, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días a todos, señores diputadas y diputados. En primer lugar, quiero dirigirme al señor presidente de la Comisión Investigadora de los contratos celebrados por Petróleos Mexicanos, sus empresas subsidiarias y filiales, diputado Luis Espinosa Cházaro. Al señor director general de Petróleos Mexicanos, licenciado y maestro Emilio Lozoya Austin. Diputadas y diputados presentes, amigos todos. El órgano interno de control es una extensión de la Secretaría de la Función Pública ubicada en Petróleos Mexicanos, motivo por el cual su actuación, estructura, dependencia orgánica no está vinculada a las normas rectores de la empresa paraestatal, sino que está regida por el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En Petróleos Mexicanos, la presencia del órgano interno de control está en todas las áreas que lo conforman y sus representantes mantienen comunicación permanente sobre las diversas situaciones que se presenten en el actuar cotidiano del órgano interno de control corporativo. Una vez situados en esta panorámica organizacional, a continuación les presentaré los resultados en general que se han obtenido en el ámbito de su competencia en una forma sucinta, misma que abarcará el periodo del año de 2006 a la fecha como nos fue solicitado, y posteriormente se informará lo relativo a las empresas Oceanografía, Grupo Evia, Representaciones Evia y Hewlett Packard de México, como nos fue comunicado en su citatorio, que para tal efecto se nos generó en fecha reciente. En materia de auditoría, del 2006 al 2013 se realizaron 1.374 auditorías. De estas, 593, que equivalen al 43%, se refieren a revisiones de contratos de adquisiciones y obra pública. El resto, 781, 57%, se han enfocado a otros rubros como son recursos humanos, presupuesto e inventarios, entre otros. Al inicio del 2006, las observaciones en proceso de atención eran 571. Al 2013 se generaron 5.757 adicionales para dar un total de 6.328, de las cuales se atendieron
886, que representó aproximadamente el 93% de las mismas. Con motivo de estas revisiones, en este periodo se generaron recuperaciones a favor de Pemex por 5,107 millones de pesos. En los ejercicios que corresponden a esta administración 2013 y 2014, se programaron 291 auditorías a los rubros de adquisiciones, obra pública, administración, comercialización, logística, finanzas, mantenimiento, seguridad, almacenamiento, tecnologías de la información e inversión, en donde hasta la fecha en esta administración se han recuperado 1,118 millones de pesos. En materia de responsabilidades, por el periodo que se informa, en el rubro de servidores públicos se impusieron 3,997 sanciones agrupadas de la siguiente forma: 1,548 suspensiones, 1,402 amonestaciones, 631 inhabilitaciones, 302 sanciones económicas y 204 destituciones. En lo que compete a las empresas licitantes, proveedores, contratistas, se impusieron 1,090 sanciones, clasificadas de la siguiente forma: 372 con sanción de 50 a 500 salarios mínimos generales, 187 con sanción de 500 a 1,000 salarios mínimos generales, 338 inhabilitaciones de 3 meses a 1 año, 75 de 1 a 2 años y 118 por más de 2 años. En materia de quejas y denuncias, en el periodo de 2006 al 2014 se recibieron 9,541 quejas y denuncias distribuidas en la siguiente forma: 1,244 relacionadas con irregularidades en contrataciones públicas, 3,237 con negligencias administrativas, 1,586 con maltrato y 3,474 corresponden, entre otras, a robo de producto, negligencias médicas, manejo indebido de recursos humanos, etc. En materia de auditoría para desarrollo y mejora de la gestión pública, en el periodo que se informa, se han realizado 804 diagnósticos y revisiones de control que en su conjunto derivaron en 1,904 acciones de mejora enfocadas a fortalecer el control interno de los procesos. Es importante señalar que en esta administración, el área que nos ocupa ha generado ahorros por 463 millones de pesos debido a su participación en los diferentes comités de autorizaciones de contratos. Ahora bien, en lo que corresponde a la operación de las 3 empresas antes referidas, me permito informarles lo siguiente. Oceanografía. De 2006 a 2013, Pemex celebró 82 contratos con esta empresa, mismos que ascendieron en totalidad a 45,074 millones de pesos. Los procedimientos de contratación fueron mediante la adjudicación de contratos por adjudicación directa, únicamente 2 contratos. 46 fueron mediante licitación pública nacional, 7 por licitación pública internacional, 27 por licitación pública internacional bajo cobertura de tratados. Del total de los contratos se han auditado 43 a través de 4 auditorías, en las cuales se detectó la problemática siguiente: pagos en exceso por trabajos ejecutados, obra no ejecutada, inconsistencia en la presentación de garantías de cumplimiento, así como la entrega de las mismas con montos menores a lo pactado, entre otros. De las auditorías realizadas por el órgano interno de control a la fecha, se han recuperado, por concepto de penas convencionales y pagos en exceso, la cantidad de 285 millones de pesos. Por otro lado, el monto recuperado por la regularización de las cantidades en las garantías de cumplimiento de contrato
ascienden a 5.4 millones de dólares, que equivalen a 70 millones de pesos, que sumados a los 285 antes referidos, hacen un total de recuperación de 355 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación auditó 14 contratos, detectando convenios modificatorios realizados de manera extemporánea y sin justificación, falta de aplicación de penalizaciones y fianzas de cumplimiento, pagos realizados sin contar con el acta de entrega de los trabajos y variaciones en los precios unitarios, tanto en la licitación pública y los utilizados en los contratos. Incumplimiento de garantías. En el área de auditoría se revisaron 9 contratos que no se encontraban debidamente garantizados. Como resultado de las irregularidades detectadas, se sancionó a la empresa Oceanografía, inhabilitándola por recibir propuestas y celebrar contratos por un periodo de 1 año, 9 meses y 12 días, y se le impuso una multa de 24.031.000 pesos. Con motivo de las irregularidades atribuibles a los servidores públicos involucrados, se han impuesto sanciones administrativas que van desde la suspensión hasta la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión. Grupo Hevia. En el periodo de 2006 a la fecha, Grupo Hevia celebró un total de 3 contratos por un monto de 577 millones de pesos. Por otra parte, durante el mismo periodo, se celebraron con la empresa Representaciones y Distribuciones Hevia un total de 65 contratos por 10.847 millones de pesos, lo que hace un total en cuanto a contratos de 68. Los contratos formalizados con Representaciones y Distribuciones Hevia fueron 10 por adjudicaciones directas, 13 por invitación a cuando menos 3 proveedores, 22 licitación pública nacional y 20 licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados. El OIC llevó a cabo 8 auditorías a esta empresa, 6 de ellas concluidas y 2 en proceso. Las observaciones más relevantes fueron atrasos y falta de aplicación en penas convencionales, equipos no suministrados en su totalidad, falta de autorización en la contratación. La Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo 3 auditorías a la empresa Representaciones y Distribuciones Hevia, cuya problemática más importante que se detectó fue irregularidades en el procedimiento de rescisión, falta de documentación comprobatoria, falta de acreditación de gastos no recuperables. Hewlett Packard. Durante el periodo comprendido del 2006 a la fecha, con esta empresa se han celebrado 57 contratos por la cantidad de 1.426 millones de pesos. En el mes de abril del presente año, se presentó en los periódicos de mayor circulación una nota en la que se menciona que existe un fraude por parte de esta empresa a Petróleos Mexicanos, razón por la cual se generó la visita de inspección misma que se encuentra en proceso y sus resultados en su oportunidad se les comentarán. Por su atención, muchas gracias a todos, compañeros. Muchas gracias, Contralor. Iniciaremos entonces con la primera ronda de preguntas y corresponde el primer turno en el uso de la voz al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene el uso de la voz la diputada Rocía Adriana Abreu Artiñano. Muy buenos días, saludando respetuosamente al presidente de la comisión, a nuestro coordinador, el diputado Mario Fabio Beltrones, compañeros diputados, secretarios, director de Petróleos Mexicanos, contralor, director jurídico, compañeros que estamos presentes. Hoy en día nos reunimos para coadyuvar un punto tan importante como es la seguridad de los trabajadores, de las empresas micro y medianas que van derivadas también en trabajos en conjunto con empresas prestadoras
como es Oceanografía, como es Evia, como es Hewlett Packard y como son algunas otras, en el cual se pone en aviso situaciones que hoy en día colapsan economías, que crean un problema en las ciudades petroleras, entre las cuales nos encontramos Campeche. Yo soy originaria de Ciudad del Carmen. Es un tema que nos golpea directamente en el fortalecimiento de la economía de nuestro municipio, de nuestro estado. Eso viene a colapsar la seguridad de los trabajadores, viene a colapsar también la economía de los prestadores de servicios y además es un tema de interés nacional donde hoy en día no se pueden repetir situaciones como la que hemos vivido por parte de Oceanografía y en su caso Hewlett Packard y Evia. Mi pregunta precisa es señalar qué acciones ha realizado el maestro Lozoya como director de Petróleos Mexicanos desde su llegada al encargo para que situaciones como la que hoy estamos viviendo por parte de Oceanografía, por parte de Evia y Hewlett Packard, no se puedan y no se vuelvan a repetir en un futuro. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Abreu. Por parte del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, tiene el uso de la voz la diputada Mariana Duñasca Rojas. Con su permiso, diputado presidente. Maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex, sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros, legisladores, muy buenos días. Me da mucho gusto que se encuentren en esta comparecencia tan importante para el país y en especial la presencia del maestro Emilio Lozoya, que ante nosotros hace el proceso de informar y explicar el avance de las investigaciones que sobre los posibles casos de corrupción en los contratos que esta paraestatal ha realizado. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional entiende la trascendencia de que sea investigado, aclarado y sancionado todo aquel que haya cometido algún acto de corrupción en caso de existir en contratos con Pemex o con organismos privados, sea Oceanografía o cualquier otro. Quisiera hacer especial énfasis en que Acción Nacional apoyó la creación de esta comisión investigadora con el objeto de despejar cualquier duda o sospecha en la conducción de las administraciones panistas. Es por ello que consideramos de gran relevancia esta comparecencia, que sin duda dará certeza y claridad sobre los resultados de las investigaciones que hasta el momento se han realizado. Y un aspecto fundamental es enviar señales claras y contundentes a la población que estamos trabajando a favor de que se castigue a funcionarios públicos corruptos y que no permitiremos este tipo de actos. Asimismo, considero relevante puntualizar que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, durante los años 2008, 2011 y 2012, la empresa Oceanografía aparece en diversos reportes de la auditoría, en donde se presentan anomalías en contratos firmados con Petróleos Mexicanos, que van desde el incumplimiento de la entrega de las obras públicas hasta deficiencias en planeación y realización de obra civil. Por mencionar algunos casos en los que se tienen observaciones, está la construcción del muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias de La Paz, Baja California, donde se incumplió con los tiempos de entrega de esta obra. Asimismo, en 2008 se observó el incumplimiento en los plazos estipulados en un contrato y no se celebró una ampliación del mismo, por lo que Pemex Exploración y Producción procedió a la rescisión del contrato y a hacer efectiva la fianza de garantía de cumplimiento de acción omitida por la paraestatal, y así diversas observaciones más realizadas por la Auditoría Superior. Bajo este tenor, le solicito atentamente que nos detalle y precise sobre las investigaciones ya realizadas, cuántas demandas penales ha presentado Pemex por los posibles actos de corrupción en todos los casos investigados, a cuántos servidores públicos se les ha sancionado o cesado en sus funciones, si derivado del caso de Oceanografía, qué otras irregularidades se han detectado en todo el proceso de investigación y cuáles han sido las acciones correctivas por parte de la Dirección General de Pemex
y por el órgano interno de control de la APAD estatal. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada don Yasca. Toca el turno de la voz por parte del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Mario Alejandro Cuevas Mena. Compañeras diputadas, compañeros diputados, maestro Emilio Lozoya, buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenido de nuevo aquí a la Cámara de Diputados. Reconocemos en usted la virtud de acceder a todas las invitaciones y acompañarnos. La industria energética y en particular Pemex es sin lugar a duda el sector económico más importante de México. De él dependen hoy en buena medida el futuro inmediato de todos los mexicanos, siendo la empresa que transfiere al ingreso público la mayor parte de su riqueza que genera año con año, y la principal fuente de recursos del Estado que influye en todos los municipios del país, así como en la educación, la salud y en general en el desarrollo económico y social de la nación. Paradójicamente, subsiste junto a esta gran riqueza la nociva cultura de la corrupción, que al igual que la industria eléctrica, atraviesa, influye y determina todos los territorios, todo nuestro territorio nacional. Lo que es peor es que la cultura de la corrupción se ha convertido en parte de la identidad de los mexicanos. Hoy es común escuchar en el discurso popular que hacer las cosas a la mexicana es hacer trampa. Se ve como normal incluso que los funcionarios del gobierno se apropien y se beneficien corruptamente de los recursos de la nación. La corrupción está tan arraigada que difícilmente se puede encontrar instituciones públicas, incluyendo a buena parte de las empresas privadas que estén al margen de esta descomposición social. Se llega al descaro de crear empresas privadas ex profeso para desfalcar a empresas públicas, como es el caso de Pemex. Lo más grave de todo es que, lejos de convertirse en un factor de alarma nacional, da la impresión de que hasta se solapa este comportamiento y se ha ido convirtiendo para algunos mexicanos privilegiados en una forma fácil y rápida de enriquecimiento, o como los economistas le llaman, de acumulación de capital. Con la alternancia, se pensó que uno de los ejes del rescate nacional sería el combate a la corrupción. No obstante, la realidad resultó ser otra. El expresidente Fox hablaba en su retórica de aplastar a las tepocatas y víboras prietas, en alusión a los políticos del otrora Partido del Estado. Su sucesor, Felipe Calderón, se comprometió a ir por los peces gordos de la corrupción y hoy, como todos sabemos, ellos, sus familiares y funcionarios cercanos a su administración están en el banquillo de los acusados por actos millonarios de corrupción. La alternancia en México no solo no acotó al monstruo, sino que en muchos casos, como este, lo alimentó y lo acrecentó. Como parte de la escenografía montada con la reforma energética para abrirle el paso al capital extranjero y a los monopolios nacionales, el acceso a la estratégica industria energética, se destaparon casos de corrupción como el de Oceanografía, Hewlett Packard, Evia, entre otros. La intención es hacernos pensar que ahora sí se va a combatir la corrupción y que se empezará por Pemex. Contradictoriamente, según las propuestas del Ejecutivo, hoy necesitamos empresas privadas para alcanzar mejores niveles de desarrollo, porque en los hechos, según la propuesta oficial, lo que se tiene es un gobierno que administra recursos de manera ineficiente, que no puede evitar el burocratismo y mucho menos la corrupción de sus propias empresas, y al mismo tiempo exhibe como punta de iceberg a unas cuantas empresas privadas como parte del mecanismo de saqueo de las empresas públicas. Sin castigos ejemplares a quienes han incurrido y siguen incurriendo en estas nocivas prácticas, o instituciones fuertes de observancia y rendición de cuentas, la corrupción seguirá proliferando en nuestra época y en nuestro entorno. Por esta razón, los ciudadanos aspiran contar con instituciones y funcionarios públicos que defiendan realmente los intereses de la nación. La corrupción en beneficio de los funcionarios públicos vinculados a ella
y de sus socios en la iniciativa privada ha confinado a 60 millones de mexicanos a la pobreza como resultado de la pérdida paulatina del poder adquisitivo, la fijación de un salario mínimo que no alcanza para cubrir las necesidades más apremiantes, la desaparición de importantes fuentes de trabajo, la creciente inseguridad en todo el territorio nacional y la pérdida de buena parte de las tierras ejidales. Esta es la realidad de nuestro país y con un discurso no alcanzarán a encubrir. Encubrir sí, como se ha hecho con los funcionarios que están involucrados en actos de corrupción. Y ahí un ejemplo y una duda que acompañaría con unas preguntas. Un caso muy específico de un funcionario, Mario Alberto Ávila Rizárraga, ex candidato a la gobernatura de Campeche por el Partido de Acción Nacional. Suscribió el instrumento legal denominado adendum al contrato 42823785 con la empresa Oceanografía. ¿Sí? Aún ha estado impedido por la conclusión de su encargo, el cual terminó el 30 de noviembre de 2002. ¿Sí? Firmó un adendum por cientos de millones de pesos a favor de Oceanografía y anda libre. Esperemos que esto no sea porque estamos en el proceso de la reforma energética o sea una moneda de cambio para sacar los factores. Pero bueno, si no siendo funcionario hizo este adendum, los nuevos funcionarios que entraron no tendrían que darle seguimiento a un documento ilegal a todas luces en virtud de que el señor ya no era el responsable. ¿Por qué se le siguió pagando a Oceanografía a sabiendas de que ese adendum no tenía ni una validez legal? Cualquier persona pudiera hacer contratos aún no siendo funcionarios. Y ahí, señor director, el día de ayer tuvimos la comparecencia de la subsecretaria de Hidrocarburos y ella nos decía que, aunque no es el tema, no se puede evitar tocarlo en el ambiente que hay en las leyes secundarias de la reforma energética. Nos decía que no se va a compartir la renta petrolera, que el 100% de la renta petrolera se iba a quedar en manos del Estado. Nosotros le decíamos dónde le firmamos, si eso es realidad. Y ahí una pregunta, ¿cómo podemos nosotros ayudar a Pemex con esta apertura que se va a hacer del sector energético? ¿Cómo podemos ayudar a Pemex a fortalecerlo presupuestalmente? Y sobre todo, ¿cómo podemos combatir la corrupción que tanto daño le hace a la paraestatal para entrar en competencia, ahora sí, con igualdades de circunstancias? Y ahí en ese caso, todas las propuestas que vayan a favor de la transparencia y para combatir la corrupción, usted va a contar con nuestro apoyo. Por ello, a ustedes que les corresponde en sus respectivos ámbitos de competencia, garantizar la correcta y transparente utilización de recursos para prevenir y detectar actos irregulares o ilícitos de carácter penal de funcionarios, así como la correcta y eficiente administración de Pemex, les pedimos respuestas concretas y contundentes sobre las acciones llevadas a cabo respecto de las empresas privadas por las cuales se solicitó su presencia en esta Cámara, pero primordialmente sobre las previsiones que deben tomar frente a las demás empresas privadas que querrán extraer la mayor cantidad de hidrocarburos en el menor tiempo posible, poniendo en riesgo la seguridad energética de nuestro país. Pondrán límites y se sancionará al particular y al funcionario involucrado bajo el esquema fraudulento, como es el caso de la empresa Oceanografía, Hewlett Packard y Evier. ¿Hasta dónde está dispuesto el gobierno actual a ir a fondo? ¿Podrían resolver nuestras dudas sobre los nombres de quienes están vinculados como funcionarios públicos, exfuncionarios y familiares de estos y estas empresas? Se trata, señor director, como lo dije en su comparecencia anterior en este mismo recinto, de la organización de delincuentes de cuello blanco dirigido por los expresidentes de la República, de los que al final la propia PGR ha cerrado diversos casos, aun cuando se contaba con pruebas suficientes
que implicaban a empresas privadas y funcionarios acusados de enriquecimiento ilícito a costa de millonarios contratos. Lo que sí es cierto, señores funcionarios, es que pese al hurto, a pesar de todo el hurto del que ha sido objeto Pemex durante muchos años, pese al saqueo y la corrupción, pese a todo, Pemex sigue siendo aún una de las empresas más rentables del mundo y eso quedará en la historia de todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, diputado Cuevas. El diputado Ricardo Astudillo, por parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.